por ejemplo, que los equipos se pongan más lentos de lo que usualmente están, que se sobrecalienten de manera irregular o la duración de las baterías sea mucho menor. Esos son síntomas que me pueden llegar a indicar que mi máquina o mi equipo o mi estación de trabajo está siendo víctima de este tipo de ataques, ¿no? Hoy presentamos Beepy. ¿Alguien está usando tus equipos para minar criptomonedas? ¿Han secuestrado tus máquinas, tus servidores, tus computadoras? El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix, @locutorco. Normalmente haciendo este podcast desde las calles de Bogotá o de las ciudades que vaya visitando. Hoy lo hacemos indoor porque hoy tengo una entrevista con una persona que sabe mucho sobre ciberseguridad y que nos puede ilustrar sobre cómo manejar esto de la nueva amenaza de Beepy. Mi nombre es Darían Reynoso. Hoy vamos a hablar de cryptojacking. Yo soy gerente de ingeniería de Symantec para Latinoamérica. Quiero darle las gracias a Symantec y a Darían Reynoso por atender una llamada telefónica. Bueno, telefónica al estilo podcaster. Por eso no vas a oír calidad de teléfono, sino calidad de podcast. Modestia aparte. Symantec tiene una presencia bien importante en todo el continente y particularmente para Latinoamérica tenemos operaciones cubriendo la región desde Brasil, México, Colombia, Chile, Centroamérica y demás, ¿no? Mi responsabilidad para este caso particular cubre toda esta región, México hasta el Cono Sur, sin incluir las dos grandes potencias de Latinoamérica, por así decirlo, que es Brasil y México. Toda Latinoamérica excepto Brasil y México. Correcto, exactamente. Hay una nueva amenaza de cryptojacking que afecta al sector empresarial en Latinoamérica. Bueno, esto ocurre recurrentemente. Efectivamente, en esta alerta la que tratamos acerca de una nueva modalidad o nueva amenaza relacionada con cryptojacking, que lo que busca es utilizar o secuestrar los recursos de cómputo de las máquinas de los usuarios finales para utilizarla en beneficio propio, en este caso particular el minado de criptomonedas, que por supuesto genera un beneficio para los ciberdelincuentes. Entonces no es un caso en el que me quiten a mí mis datos, sino me quitan la posibilidad de utilizar mi computadora o mis sistemas, todas las máquinas que estén conectadas, empezar a utilizarlas para algo que no es la tarea a la que yo les tengo destinada. Correcto. Justamente la particularidad de esta amenaza, que efectivamente su objetivo es utilizar estos recursos en beneficio de los ciberdelincuentes, es que la modalidad de propagación y las vulnerabilidades que están utilizando son similares a las que utilizan tradicionalmente las amenazas relacionadas al secuestro de datos. Esta en particular, Beepy, al ser una criptomoneda que utiliza otras técnicas de propagación, pues hemos visto justamente un aumento importante en el número de detecciones de esta amenaza y pues es bien importante entender cómo están funcionando y por supuesto aconsejar acerca de las medidas de precaución que deberían tomarse. Ok, vamos a describir cuál es la amenaza concreta de la que estamos hablando en este momento y que hay que alertar a la gente. Claro que sí, se llama Beepy, es una amenaza relacionada con cryptojacking. Las máquinas de los usuarios finales pueden llegar a comprometerse y lo que va a hacer esta amenaza es que va a utilizar los recursos de cómputo de la máquina para conectarse a algunos sistemas de minado de criptomonedas y van a utilizar estos recursos de cómputo, van a poner las máquinas más lentas para beneficio de los ciberdelincuentes. Minar criptomonedas es poner a las máquinas a hacer unas operaciones lógicas, matemáticas, para tratar de ganarse un nodo dentro de la red. Exactamente. De las criptomonedas. Exactamente. Y ganar dinero con eso. En términos generales, es una forma simple de describirla y efectivamente no es utilizar estos recursos de cómputo de una manera distribuida o a gran escala de muchos equipos o muchas máquinas que en su conjunto, sumando sus recursos y capacidad de cómputo, pueden llegar a resolver estos algoritmos matemáticos que son lo que se requiere para acceder o ganar la capacidad de una criptomoneda en particular. Todos los ordenadores y computadoras de una compañía son susceptibles de ser capturados por ese Beepy. Eso se escribe BAP, con B larga y con Y al final. BEAPY, exacto. Beepy capturaría las máquinas de qué tipo de empresas. De cualquier tipo, y de hecho es justo lo que resaltamos y
la importancia de lanzar esta alerta en esta amenaza en particular, porque cualquier tipo de compañía eventualmente está expuesta a esta amenaza en particular, ¿no? De hecho, como te mencionaba al inicio, las técnicas que se utilizan para propagar, distribuir e infectar y comprometer las máquinas son técnicas que, si bien se utilizaron en el pasado, hace un par de años, para los ataques de ransomware, muchas máquinas están eventualmente vulnerables y pueden llegar a ser víctimas de esta amenaza en particular. Por eso no podemos discriminar que ciertas industrias o ciertas empresas o ciertas máquinas puedan ser más vulnerables u otras. Estamos viendo que existe una propagación importante que por supuesto tenemos que cubrir, tenemos que alertar de la manera correspondiente. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué está en las manos de las personas encargadas en las empresas? Y esto es bien importante porque, si bien parte de lo que hemos venido evidenciando en la evolución de este tipo de ataques como cryptojacking, incluso el ransomware, es que los ciberdelincuentes en muchas ocasiones están orientando sus esfuerzos y sus campañas de ataque hacia organizaciones que eventualmente les generen un mejor retorno de inversión, ¿no? Que puedan redituar o monetizar de una mejor manera el ataque que están lanzando, ¿no? Por supuesto, las organizaciones en este ataque en particular son las que están bajo la mira y bajo la lupa de estos ciberdelincuentes. Las medidas que deben tomar para poder hacer frente a este tipo de circunstancias incluyen diferentes mecanismos, ¿no? Desde la incorporación de capacidades y tecnologías que los ayuden a defenderse contra este tipo de amenazas, como sistemas de protección de correo electrónico, sistemas de endurecimiento en sus equipos, pero también, por otro lado, la educación y la concientización a sus usuarios finales, ¿no? Y esto es bien importante porque, si bien la tecnología nos ayuda en muchos casos a protegernos, blindarnos y evitar que este tipo de amenazas tengan éxito, también es muy importante trabajar en la concientización de mis empleados, de las personas que están siendo objeto de este tipo de ataques, y que, por ejemplo, cuando vayan a abrir un archivo no solicitado o algún link que les llegue en su correo electrónico, que tengan mucha precaución antes de dar clic sobre este tipo de archivos, ¿no? Puntualmente, en este caso, ¿hay algún síntoma, no sé, algo que nos haga despertar las sospechas? Sí, generan unos síntomas en las máquinas que suelen ser muy similares independiente de cuál sea el ataque en particular, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, que los equipos se pongan más lentos de lo que usualmente están, que se sobrecalienten de manera irregular, o la duración de las baterías sea mucho menor. En términos generales, esos son síntomas que me pueden llegar a indicar que mi máquina o mi equipo o mi estación de trabajo está siendo víctima de este tipo de ataques, ¿no? Para esta amenaza en particular, VIP, exacto, existe una serie de recomendaciones a nivel de los parches que deberían tenerse para cubrir particularmente la vulnerabilidad de Eternal Blue, que fue justamente la que se explotó hace un par de años para un ransomware muy famoso que tuvimos hace un par de años, y que hoy en día, pues eventualmente las máquinas todavía no hemos llegado, no hemos hecho la tarea de parcharlas, y que deberíamos considerarlo como primera medida, ¿no? Prevención con un parche. ¿Dónde consigo ese parche? Directamente desde los proveedores y los fabricantes, ¿no? En este caso, Microsoft, por ejemplo, se encarga de actualizar o proveer la actualización para que las organizaciones puedan llegar a aplicar los parches de seguridad respectivos para esta vulnerabilidad en específica, que me va a impedir que se llegue a propagar o que puedan llegar a dispersarse dentro de mi organización. En caso de que lo tenga, o en caso de que reciba la amenaza dentro de mis sistemas, debo tener tecnología que me ayude a detectarla y, por supuesto, controlarla de la manera correcta, ¿no? Y aconsejar a los usuarios que eviten descargar archivos desconocidos o no solicitados, por ejemplo archivos de Excel, ¿no? Que es uno de los principales vectores de ataques que estamos viendo para este malware, ¿no? ¿Así puede llegar en un Excel? Sí, de hecho es la manera más común, ¿no? Uno de los casos y la evolución que está teniendo la forma o el vector de ataque que están teniendo en muchos casos los ciberdelincuentes es utilizar lo que se denomina las herramientas de uso cotidiano, ¿no? Archivos en Excel, archivos de Word, de Ofimática, PDFs, software de uso común dentro de las mismas máquinas para desencadenar el inicio de la actividad maliciosa utilizando estos archivos que son tradicionales y pues vamos a encontrar muy frecuentemente en las máquinas de los usuarios. Imaginemos que mi máquina ya se puso lenta, ya se ha estado sobrecalentando, ya se le acaba la batería mucho más rápido y tengo grandes sospechas de que he sido víctima del VIP. ¿Cómo diagnostico la máquina?
Bueno, una de las principales recomendaciones, sobre todo para las organizaciones, es que informemos rápidamente o inmediatamente a las áreas de TI o de seguridad de la organización, ¿no? Usualmente, como parte de las buenas prácticas y de las mejores recomendaciones que implementan dentro de las organizaciones es establecer un departamento de respuesta ante incidentes, ¿no? Lo que va a hacer estas personas o estas áreas de respuesta a incidentes es correr unos procedimientos de limpieza y de monitoreo sobre las máquinas para, si es el caso, remover la amenaza si existe dentro de los equipos, ¿no? Pero la principal recomendación en el caso de las organizaciones es ponerlo, por supuesto, en manos de expertos que van a poder ayudarle con la remoción y la mitigación del incidente respectivo, ¿no? ¿No intente arreglarlo usted solo? No, de hecho, de nuevo, entre las organizaciones es importante alertar a las áreas de TI, las herramientas especializadas que se encargan de encontrar, remover y mitigar o incluso reparar algún daño que pueda llegar a existir sobre la máquina, se corren en manos de expertos y usualmente trabajamos muy de cerca en las organizaciones para que construyan esas capacidades, ¿no? Y tengan las herramientas, los procedimientos y los puedan usar cuando llegue el momento y necesiten responder a ese tipo de amenazas. ¿Qué pasa si nos está oyendo una persona que trabaja en una empresa en la que no hay una persona responsable de TI o es directamente la persona responsable de TI la que nos está oyendo y quiere tener una ayuda más directa? Cuando enfrenten este tipo de amenaza es buscar a los expertos y por supuesto desde Symantec podemos ayudarles a construir estas capacidades en su organización. ¿Están dichas todas las recomendaciones? ¿Nos falta por mencionar alguna? Las recomendaciones generales, ¿no? Y en términos de ciberseguridad, en la era en la que vivimos hoy en día, las organizaciones afrontan un riesgo desde el punto de vista de seguridad de la información, pero más allá de un simple riesgo tecnológico, están enfrentándose a un riesgo como compañía, ¿no? Y es decir, la posibilidad de que se materialice este tipo de amenazas dentro de la organización puede llegar a tener un impacto no solamente en su operación, sino también en su organización y en su imagen y en lo que están pudiendo brindar a sus clientes finales, ¿no? La recomendación en términos generales es establecer un plan, hacer frente a este tipo de amenazas de ciberseguridad y prepararse donde Symantec pueda ayudarles de una manera bien eficaz. Ok, estoy leyendo aquí las recomendaciones y me llama la atención una señal más de diagnóstico que es: si se incrementa el uso de la electricidad, si mi factura de la corriente de la luz llega más cara, debo sospechar. Sí, de hecho eso sucede a medida que, dependiendo de los sistemas de cómputos, lleguen a comprometerse, si son máquinas con un alto poder de cómputo, las cuales están comprometidas como servidores y demás, eventualmente el consumo de potencia o de energía eléctrica que demandan estos grandes sistemas de procesamiento pueden llegar a incrementar de manera importante el consumo de electricidad y por consumo o un mayor valor de la factura, ¿no? En ese caso también debo tenerlo en cuenta, ¿no? Que mis recursos de cómputo de propósito organizacional o de tipo servidor se lleguen a comprometer, tengo que tener aquí una alerta en ese sentido. ¿Qué pasa cuando mi empresa trabaja con sistemas en la nube? Es similar y de hecho hemos trabajado de la mano con muchos de los vendors de seguridad, o mejor, vendors de nube de la mano con Symantec para justamente definir una estrategia en que las organizaciones entiendan que si bien están consumiendo, adoptando tecnologías de cloud computing o de computación en la nube, deben tener medidas y precauciones para asegurar estos mismos sistemas, ¿no? Hemos tenido algunos ejemplos recientes en los que los clientes que adoptan o consumen o deciden utilizar capacidad de cloud computing se ven comprometidos con amenazas tipo cryptojacking y su factura, por ejemplo, de consumo de cloud computing se les aumenta circunstancialmente por no tener las medidas de precaución en estos sistemas específicos, ¿no? En ese caso es como que alguien está utilizando los recursos por los que yo estoy pagando, no los que yo tengo en mi cuarto de servidores, sino algo por lo que estoy pagando como servicio. Exactamente, las capacidades o las cargas de trabajo que estoy adquiriendo o contratando en la nube de alguno de estos proveedores de servicio de cloud computing y los utilizan justamente para minar criptomonedas y al final del día lo que voy a ver, o mejor al final del mes lo que voy a ver es un incremento en la factura por el consumo de esos recursos de cómputo que contraté en la nube. Hay que tener precaución para no estar trabajando para otros o pagándoles la cuenta al trabajo de otros. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Darian. Muy amable por responder la llamada y por contarnos todo esto. No, a ustedes muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Chao, cuelgo.
Y si te interesa saber cómo se graba un podcast a distancia con un sonido como este, te lo puedo enseñar en patreon.com/locutorco. patreon.com/locutorco.